historia de la humanidad, las culturas primigenias tenían una relación especial con la naturaleza. Era sagrada. Los 4 elementos, tierra, fuego, agua y aire, siempre estuvieron asociados al pensamiento mágico, los mitos y las religiones primitivas. Al margen de estas circunstancias, en el desarrollo histórico de las ciencias naturales, el hombre tuvo que romper atavismos mentales y fronteras limitantes. Llevado por el instinto y la evolución de la inteligencia, buscó desentrañar los secretos de la naturaleza y su dominio. En la actualidad, el uso práctico y público de la información, la predicción del tiempo y el clima ha crecido exponencialmente para beneficio de la sociedad. La verdad es que esta cosmogonía perdura hasta nuestros días, en el sentir y pensar de comunidades multiculturales dentro y fuera de nuestro país. Desde niña sentía un gran interés por las matemáticas. De hecho, empecé estudiando la licenciatura en matemáticas durante 6 semestres y después ingresé al programa de ciencias atmosféricas por la parte de la aplicación del conocimiento hacia otra área de las ciencias. Cuando llego a la ciudad de Villahermosa a estudiar mi secundaria, conocí a 2 profesores, uno daba física y el otro daba ciencia, matemática. Salía yo con muy buenas calificaciones y uno de ellos me dice, tú deberías dedicarte a las ciencias exactas, tienes vocación para ello. Y desde ahí se me mete ese pensamiento. Yo sentía una cierta fascinación por seguir estudiando física y seguir estudiando matemáticas y decía, ¿cómo? Ya no voy a seguir estudiando física y matemáticas, no es posible. Y entonces decidí que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con física y matemáticas. Cursaba yo el 3er año de secundaria bajo una materia relativa a las carreras que se podían cursar, no solo en la Universidad Veracruzana, sino en el país. De repente me llega un tríptico a través de un familiar relativo a las ciencias atmosféricas y después de indagar sobre otras ciencias de la Tierra, como lo fue la geología, la sismología e incluso en ramas como la astronomía, en el tríptico señalan algunos aspectos como lo es el aprovechamiento de la energía solar, la energía eólica. Mi pasión, mi gusto por las ciencias exactas, yo lo descubro cuando estaba yo cursando el bachillerato y gracias a un profesor que me daba la materia de física, que exponía todo de manera muy natural. Esa lógica práctica que tienen algunos profesores fue, digamos, la causante de que yo me interesara por el área de la física. Mi gusto empezó porque yo estudié una carrera de aviación, una carrera técnica de aviación. Soy oficial de operaciones aeronáuticas, entonces cuando estudié esa carrera llevé meteorología. Y como era una carrera técnica, pues yo quería una licenciatura, no solo quedarme con la técnica. Entonces pues busqué una carrera que fuera acorde con lo que ya tenía y entonces pues eran ciencias atmosféricas y fue cuando decidí estudiar. Un papel importante en esta decisión lo jugaron mis maestros desde entonces. Particularmente recuerdo a mi maestro de física, el maestro Homero Franco, que siempre nos motivaba y nos daba unas explicaciones sobre los descubrimientos de Newton de una manera que nos atrapaba, nos hacía que nos gustara la parte física. E incluso fue él mismo el que mencionó en una ocasión
que la Universidad Veracruzana tenía una licenciatura en Ciencias Atmosféricas. No me lo dijo así en ese entonces, me dijo, ahí hay una carrera de meteorología, deberías ir a darte una vuelta para que te platiquen qué hacen ahí. Las TICs influyen de manera decisiva. Voy a hacer un poco de historia. La primera computadora que se desarrolla de manera formal tiene que ver precisamente con la elaboración de un pronóstico del tiempo. Tardó 3 días la computadora en hacer el pronóstico, que ya no servía desde luego, pero fue la pauta para el desarrollo de todas las TICs que tenemos hoy en día. En el caso de la enseñanza hoy en día, pues nos permite precisamente mostrar a los alumnos situaciones o condiciones que de alguna otra manera anteriormente se tenía que viajar, ver por ejemplo imágenes de radar, hoy están a la vista, simular el comportamiento de la atmósfera, simular el comportamiento de ríos, simular la dispersión de contaminantes. Ahora son un tema cotidiano y ya no podemos separarnos de las TICs, incluso tenemos que enfrentarnos a que hay que bajar un poco tanto uso para que todavía se pueda ir a la esencia de los conceptos, a la esencia de los temas. En ciencias atmosféricas, las tecnologías de la información y comunicaciones son esenciales, sobre todo porque ciencias atmosféricas no solamente es física, matemáticas y los conocimientos disciplinares. En ciencias atmosféricas se requiere utilizar supercómputo. Supercómputo significa la capacidad de procesar grandes volúmenes de información y resolver las ecuaciones que gobiernan el sistema de la atmósfera en el menor tiempo posible. Desafortunadamente en México no se tiene supercómputo dedicado específicamente a las ciencias atmosféricas, tal y como se tiene en otros países. En todos los países desarrollados hay tecnologías de la información y supercómputo dedicados a la parte de las ciencias atmosféricas, pero no en México. Como todos sabemos, el avance tecnológico tiene que verse reflejada en la educación de nuestros jóvenes. Y ahora pues está la parte de la innovación educativa. Eso nos ha llevado a los académicos a ponernos al día en cuanto a los avances tecnológicos y que pueden ser aplicados pues, en beneficio, ¿no?, de la formación de nuestros estudiantes de manera integral, porque no solamente es una formación de proporcionarles saberes, ¿no?, sino valores. Bueno, las herramientas tecnológicas que yo utilizo, las utilizo tanto en el salón de clase como en el cubículo, cuando tengo que revisar las tareas, cuando tengo que diseñar las actividades, cuando tengo que difundir los resultados, cuando tengo que motivar a los estudiantes. Todo el tiempo estoy utilizando estas tecnologías digitales de comunicación. Pues sí lo favorece y nos las facilita, porque al menos nosotros, pues, desde que ocupamos modelos matemáticos para hacer pronóstico, desde que ocupamos las imágenes de satélite para poder hacer un pronóstico a corto plazo y saber cómo va a estar, o sea, a nosotros nos facilita mucho, pues, en cuestión de las ciencias atmosféricas. Ya no podemos vivir ni nosotros los más antiguos sin esas herramientas, porque los alumnos van a pasos agigantados. ¿Y qué te permiten las TIC? Estar al tanto, a la vanguardia de todo lo que salga de tu área. ¿Qué hay de nuevo en hidrología? ¿Qué hay de nuevo en medicina? Estamos ahora sí al 100. Antes teníamos que entrar a las revistas, a las bibliotecas, a buscar el journal que llegara de hacía un año para enterarnos lo que ya había pasado 2 años atrás por lo menos, ¿no? Las tecnologías de la información actualmente es una herramienta útil, muy útil, es indispensable para la comunicación y para el conocimiento. A través de ello nosotros podemos, ahora actualmente como docente, podemos dar ese conocimiento a distancia. Las TICs, por otro lado, en términos de favorecer la enseñanza, son útiles, pero hay que orientarlas y hay que tener un acompañamiento con los estudiantes para que no se haga mal uso de ellas, para que se aprovechen los mejores recursos. Y ahora con ellas es posible, y también con el Internet, todavía tener acceso a contenidos globales, a contenidos en otros idiomas y mucha información y muchos conocimientos, experimentos, videos, conferencias, cursos, que antes era imposible acceder sin tener que desplazarse físicamente, ahora están disponibles ahí en la computadora.
y entonces están favoreciendo mucho que se modifique la forma en la que se tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues es que en la actualidad no podemos hacer un retroceso y tratar de dar con las herramientas del pasado, tratar de resolver los problemas de aprendizaje en la actualidad. Eso no se puede hacer. Es necesario entrar a la tecnología. Cuando hablamos de ciencias atmosféricas, el común de las personas piensa de inmediato en pronóstico del tiempo. No, las ciencias atmosféricas van mucho más allá. Se ven cuestiones, por ejemplo, de contaminación atmosférica, y esto implica o ha favorecido que varios de nuestros egresados estén trabajando en estas áreas, por ejemplo, específicamente relacionado con cuestiones de contaminación atmosférica, lo mismo que en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Hay que ser enfáticos en decir que se trata de un programa educativo en ciencias, que a diferencia de las ingenierías, tiene que estar basado en sólidos fundamentos de física y matemáticas para después entrar a las experiencias educativas disciplinares, que son muy diversas. De manera que ya en la fase terminal de la carrera es posible elegir un área de trabajo que no necesariamente se relaciona con el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es únicamente una de las posibilidades. Gran parte de nuestros egresados entran a laborar al Servicio Meteorológico Nacional, trabajan en instituciones como Conagua, como la Comisión Federal de Electricidad. Podemos tener o hacer métodos o metodologías para prever los cultivos. También podemos trabajar en institutos privados, también dedicarnos a la investigación, y no solo aquí en México, sino en el extranjero también. Está la parte de agrometeorología, que es tremenda y fascinante, sobre todo en un país en el que tenemos un área de producción agrícola tan grande y en la que hay tanta diversidad en términos de que mucha agricultura es de exportación, pero otra es de subsistencia, de pequeños productores. En la parte agrometeorológica, alguien que estudia ciencias atmosféricas tiene un área de oportunidad tremenda para informar sobre el estado reciente del clima y sobre las predicciones de mediano plazo, de manera que se pueda informar las tomas de decisiones con respecto a las siembras e incluso sobre la elección de cierta variedad de semillas, entre otros aspectos. También pueden apoyar en el diseño arquitectónico, dado que en la actualidad se está haciendo diseño bioclimático en edificios y en parques para hacerlo sustentable, para ahorrar energía, etc. Las aseguradoras están muy interesadas en todo lo que tenga que ver con información de diagnóstico y pronóstico, tanto del estado del tiempo como del clima, dado que existen seguros que se denominan paramétricos, y en el primer mundo hay algo también que se llama derivados climáticos, y todo eso requiere de conocimientos de las ciencias de la atmósfera para poder instrumentar estos esquemas de transferencia de riesgo que a final de cuentas son enviados al mercado internacional para dispersar los riesgos que no se pueden absorber con la capacidad financiera de las instituciones de la Federación. Dos jóvenes académicos que están realizando muchos proyectos de investigación, uno de ellos en la parte de la modelación numérica, el pronóstico para México, para el estado de Veracruz, y el otro trabaja mucho la parte de la meteorología operativa, el manejo de bases de datos. Entonces, esas son áreas que ahorita pues tienen mucho futuro dentro del campo laboral. Las ciencias atmosféricas, dentro de su rama, existen muchas, que es climatología, hidrología, meteorología. En este caso, en el Centro Hidrometeorológico, se realizan pronósticos, avisos, seguimientos de diversos sistemas
Y bueno, con ello nosotros tenemos mucho contacto con la población, con Protección Civil, con los medios de comunicación, con escuelas. ¿Por qué? Porque los productos que nosotros generamos y se emiten, bueno, son para beneficio de la población. De la manera de hablar de beneficio es de manera preventiva. Anticipar, ¿sí?, las condiciones meteorológicas en la mayoría de los sectores laborales y de desarrollo, ¿sí?, ya sea del Estado y del país. Actualmente el Centro Hidrometeorológico pues tiene la jurisdicción desde Tamaulipas hasta el sur de Veracruz, ¿sí?, y igualmente del organismo de Cuenca Golfo Centro, que abarca pues no nada más el estado de Veracruz, sino el estado de Hidalgo, de Puebla, Oaxaca. El vínculo existe en el momento en que, gracias a Dios, los medios de comunicación nos ofrecen espacios para. Diariamente tenemos llamadas de radiocomunicación de distintas radiodifusoras, vienen distintas televisoras. Enfocados en poderles dar una respuesta preventiva cuando pudiera suceder o acontecer algún hecho como alguna tormenta severa, algún frente frío que podría desplazar y generar desde una surada, evento de norte, lluvias, descensos de temperatura, heladas, los ciclones tropicales. Toda la gente que quiere saber el pronóstico de nuestra área de responsabilidad está en todo su derecho de levantar el teléfono y exigírnoslo, ya que nosotros somos servidores públicos y tenemos que hacerlo como tal, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en Conagua y estuve visitando el Centro Hidrometeorológico de Boca del Río. Iba cada 15 días a estar allá, me iba todo el fin de semana, entonces pues tuve distintas experiencias, pude ver cómo hacían el pronóstico, hacían los boletines, atendían a la comunidad y demás. Era llegar y pues apoyar a hacer los boletines. Hay boletines cada determinado tiempo en el que están informando a la población pues de las condiciones meteorológicas, hacen pronóstico marino. También es importante, por ejemplo, para ellos les llaman mucho los pescadores de todo el Golfo. Entonces sí era como que les hablaban y les preguntaban, oiga, ¿cómo van a estar los vientos? ¿Cómo va a estar ahorita? ¿Podemos salir o no podemos salir? Entonces pues te das cuenta de la importancia porque pues un pronóstico erróneo pues son vidas realmente. No solo en la parte continental, sino también en la parte marítima y condiciones que les pudieran afectar porque pues los pescadores de eso viven, ¿no? Por otra parte, el sector agrícola es un sector que también está en estrecha comunicación con nosotros, ya que previenen de alguna forma sus cosechas, la manera de fertilizar. Entonces, yo veo una vinculación muy estrecha tanto del centro como de la población en general y sectores productivos. Y que esa relación se ha venido de alguna manera acrecentando, ¿sí?, en los números de usuarios. Nuestro objetivo es poder prevenir o avisar a la gente con anticipación de las circunstancias que podrán estar generando los diversos sistemas hidrometeorológicos. Las prácticas empezaron primero para que TLV pudiera ofrecer este servicio y poco a poco se fueron involucrando más estudiantes. Y bueno, empezamos esta parte del pronóstico meteorológico cuando estaba cursando la materia justamente que lleva ese nombre, ¿no? Pronóstico meteorológico, con el doctor Juan Cervantes. Y entonces surgió la idea de darle la oportunidad a los estudiantes de dar el pronóstico meteorológico frente a una cámara, ¿no? Entonces empezamos a venir, al principio tal vez jugando, ¿no? Frente a la cámara y riéndonos un poco y estando un poco nerviosos. Pero poco a poco, después de que acabó la materia, nos dijeron que si nos interesaba hacerlo de verdad, ¿no? Por ahí hubo 2 interesados que decidimos continuar haciéndolo y estuvimos haciendo esto casi por un año, viniendo a ensayar un día, 2, practicando, aprendiendo. De repente nos dicen el siguiente mes va a empezar y se va a hacer una conferencia pequeña de prensa y lo van a hacer.
En la licenciatura se tomó en cuenta que algunas de las experiencias educativas que allí se imparten, como la que se llama meteorología sinóptica, que es donde los jóvenes aprenden a interpretar las cartas del estado del tiempo, tenía una relación muy estrecha con la actividad de dar el pronóstico frente a cámara. Posteriormente, también la experiencia educativa de percepción remota en meteorología, que es donde ellos estudian las imágenes satelitales, los productos de radar y otros, resultó que también estaba muy vinculada. Cuando iba en séptimo semestre, cursaba una experiencia educativa que se llamaba percepción remota. Entonces, como parte de esa experiencia educativa, se dio la vinculación que ya había la vinculación entre TLV y la licenciatura, y nos traían a prácticas para que nosotros tuviéramos una mejor formación frente a medios y supiéramos desenvolvernos más. Y a lo largo de ese periodo estuve realizando las prácticas. Me invitaron a formar parte de este segmento que ya se venía transmitiendo desde meses anteriores con otros compañeros de la licenciatura, que fueron los pioneros que empezaron ahora sí que la sección, ¿no? Estuve un año completo dando el pronóstico del tiempo aquí en TLV, y después de eso, me fui a hacer mi maestría a Reino Unido. Hice una maestría en meteorología aplicada, justamente siguiendo con la línea de ciencias atmosféricas, y bueno, esta experiencia especialmente a mí me ayudó mucho con mi seguridad, porque eso me abrió las puertas para irme a estudiar allá, ¿no? También tuve la oportunidad de dar el pronóstico allá en alguna ocasión en la que me ofrecí como voluntario, porque ya tenía un poco de experiencia y fui voluntario dando el pronóstico, pero ahora en inglés, ¿no? El pronóstico del tiempo, que se transmite por televisión universitaria a través de su página de internet, permite que nuestros estudiantes tengan un vínculo directo con la sociedad, y que incluso la información que ellos son capaces de ofrecer al público y a los televidentes sirva para informarles sobre el estado del tiempo. Tenemos a egresados que están realizando estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, y quienes están laborando ya en universidades del extranjero precisamente. En el 2001 la universidad me apoyó para que participara en un taller de meteorología tropical en la ciudad de Panamá, y ahí estuvimos trabajando durante 2 semanas realizando ciertos estudios sobre el comportamiento del flujo atmosférico para la República de Panamá. Y también, el semestre pasado tuvimos una compañera de Perú que vino de intercambio, y fue pues muy grato el intercambio de conocimientos, ¿no?, entre ella y nosotros, ¿no? Mi primer movilidad fue a Bolivia. Fui a hacer una especialidad de imágenes de satélite. Fue aproximadamente 15 días que estuve en Bolivia. Tuve la oportunidad de estar en Perú 2 veces participando en un seminario que organiza la Organización Meteorológica Mundial, que involucra desde el sur de Canadá hasta países del norte de América del Sur, y posteriormente la Universidad Nacional Agraria La Molina de Perú también tuvieron a bien invitarme para impartir algún curso dentro de sus estudios de posgrado. Regresé el mes de abril de Suiza, donde fui a Naciones Unidas, a la 17ª reunión de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial, representando a México como parte de la delegación mexicana. Es una reunión cuadrienal en la que los climatólogos de todo el mundo nos reunimos para revisar y definir el estado del arte en climatología, y entonces también ver cuáles son las áreas de acción prioritarias y los conocimientos que están en este momento en boga para ser aplicados con fines de aplicaciones socioeconómicas. Y la última movilidad que tuve fue a Atlanta, en Estados Unidos. Fui a hacer también una capacitación de un programa de pronóstico del tiempo en el Weather Channel. Conocí las instalaciones, estuve trabajando con los previsores de ese canal, y pues lo que me traje de esa última visita en específico es la producción de cámaras y el alcance a los medios que tienen en Estados Unidos es grandísima. Después de la Segunda Guerra Mundial,
digamos, en la década de los años 50 se fue perfeccionando como una ciencia que requería inclusive de ciencias aplicadas como la computación. Entonces el desarrollo histórico fue fundamental para darle forma a esta disciplina de las ciencias atmosféricas. Entonces, no solamente las matemáticas, la computación, sino la física y hasta la química son materias esenciales para el desarrollo de un profesionista de esta área. Yo trabajo para el área de física y la idea es proporcionar al estudiante las bases científicas que contribuyen al fortalecimiento de su profesión. Hacer una conjunción de los conocimientos que han adquirido ya no solo de física y de matemáticas, sino utilizar herramientas como las que les da la estadística, las que le dan las tecnologías de la información, la computación, los modelos numéricos, y entonces traer todo eso para poder ofrecer soluciones que permitan a la sociedad y a los sectores socioeconómicos hacer uso de la información meteorológica y climatológica para poder disminuir pérdidas y capitalizar en función del clima. La probabilidad estadística como experiencia educativa no existe, pero en todas está presente. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos al área científica y en la ciencia el método de experimentación es fundamental. El observar, cuantificar y de ver cómo vamos a observar es importante. Y entonces aquí es donde los alumnos hacen, en el caso de la experiencia educativa, aprenden a analizar este tipo de variables estadísticamente, es decir, utilizan los métodos estadísticos para ver el comportamiento de una variable en particular. La hidrología es una rama también de las ciencias de la geografía, ¿sí?, donde está muy estrechamente relacionada con la meteorología. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la atmósfera pues, repercute fundamentalmente en la hidrología, en la geología, ¿sí? Bueno, en la cuestión paisajística también, ¿sí?, del entorno o del medio físico. ¿Por qué? Bueno, porque pues, se ven modificados, se ven alterados por el paso de un frente, por el paso de un huracán, y todo esto pues, conlleva a hacer sinergia, ¿sí?, y un esfuerzo en general, ¿sí?, para cumplir con nuestro objetivo, ¿sí?, que es el apoyo a la sociedad. Entonces los estudiantes requieren de un profesorado calificado en ciencias físicas, sobre todo también en matemáticas, porque sin esto la meteorología no sería otra cosa sino magia. Las ciencias atmosféricas es pasión. Clima. Pronóstico. Es bella. Interesante. Incertidumbre. Atmósfera. Responsabilidad. Humildad. Y humanidad.